Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos al aire en las pantallas de Vía X con Tiempos Violentos. Siguen los coletazos y reacciones tras la cuenta pública del presidente Boric. En materia de seguridad, ¿cuáles fueron las principales medidas anunciadas? ¿De qué depende que se puedan realizar? ¿Cuál es el avance real de lo anunciado el año pasado? ¿Y por qué se estancó la reforma de Carabineros? ¿Podrá organizarse el Estado de forma tal que derrote al crimen organizado? ¿Estarán los recursos disponibles? Bueno, si todo depende de la reforma tributaria, el escenario es frágil y tenso, porque mientras ese debate no se lleva a cabo, el delito, sigue creciendo y operando. Además, sorprendieron las declaraciones de ayer del contralor Jorge Bermúdez, quien ante la consulta de si faltaba decisión política para enfrentar la corrupción, respondió, por cierto, que sí, agregando que el presupuesto de la Contraloría se vio mermado este año. Si quien debe velar por la probidad del aparataje público ve reducido su presupuesto, podemos preguntarnos, ¿hay verdadero compromiso por blindar a Chile de la corrupción? Y como si esto fuera poco, respecto de su principal atención en materia de seguridad en torno a corrupción, la respuesta fue clara. Municipios. Hablaremos de negacionismo, de la irrupción del dictador Augusto Pinochet en el debate público en el marco de los 50 años del golpe y de por qué un grupo no menor de chilenos hoy justifican el actuar de la dictadura. Vivimos tiempos violentos, pero no todo está perdido. Hoy nos acompañan en la conversación de noche de viernes la diputada Carmen Hertz y los diputados Álvaro Carter y Rubén Oyarzo. Sean todos bienvenidos. Sin lugar a dudas, una de las demandas más sentidas por todos ustedes es el control de la delincuencia. Lo dije en la cuenta pública y lo reitero acá. Esta, junto con el alza del costo de la vida, es nuestra primera prioridad. Durante estos 15 meses hemos incrementado significativamente los recursos para la seguridad, fortaleciendo a las policías y junto con el Congreso hemos avanzado en modernizar las leyes. Así logramos concretar el mayor incremento presupuestario desde 2017 a la fecha, de un 4,4% destinado a seguridad y orden público que sabemos las policías agradecen. Ahí estaba el presidente de la República, no en la cuenta pública, sino en la cadena nacional que hizo posteriormente durante la noche y sobre la cual vamos a conversar hoy día junto a nuestros invitados. Saludamos a nuestro abogado de la casa, don Mauricio Daza. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Efectivamente vamos a ver estos temas, pero también algunas cosas que quedan debajo de la agenda, porque han ocurrido muchas cosas durante esta semana. Y vamos a rescatar uno de estos temas. Hubo una condena, la primera desde la Guerra del Pacífico, por espionaje en nuestro país. Esta semana se conoció la decisión definitiva de la Corte Suprema. Vamos a analizar en qué consiste y si es que esto da cuenta de la situación en que se encuentra la inteligencia militar y el sistema de inteligencia del Estado en general en nuestro país. De eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Muy bien, para que no se nos quede ningún tema de la semana debajo de la mesa. Eso va a estar ahí en Tiempo de Daza. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Primera vez con nosotros en el programa la diputada Carmen Hertz, a quien le otorgamos los primeros 10 segundos para iniciar la conversación. Diputada, buenas noches. Sus 10 segundos desde ahora ya. Muy buenas noches. En relación con la cuenta pública, quiero dejar establecido que me pareció una cuenta pública magnífica, de gran altura, y tal como el presidente lo señaló, el tema de la seguridad pública... ¡Ay, bien! De la seguridad pública... Esta es la prioridad, ¿no? Estamos en la Corte San Miguel. Esta es la prioridad. Me gusta la diputada Carmen Hertz, rigurosa en sus 10 segundos. Puede cerrar. Puede cierre, por favor. Bueno, el tema de la seguridad pública entendida como el derecho de las personas a vivir seguras y en paz. Bien. Es uno de los ejes centrales de la política de nuestro gobierno. Muy bien. ¿Sabe qué? Se los conseguimos porque fue rigurosa. Sonó la chicharra y ella paró. Cosa rara en nuestros invitados. A veces cuando se nos pasan, se lanzan nomás. Saludos con cariño a la diputada Elia Molina. 10 segundos para el diputado Rubén Oyarzo del Partido de la Gente que está con nosotros. Diputado. Muy buenas noches. Una cuenta pública extensa, larga y que se diluye en cosas que están supeditadas a la reforma tributaria. ¿Qué pasa si no sale? Mire, en 9 segundos, simplemente, ¿qué pasa si nos sale la reforma tributaria? Es algo que también nos preguntamos muchísimas personas. Y también debuta en el programa por primera vez junto a nosotros el diputado Álvaro Carter de la UDI. Diputado, gracias por acompañarnos. Sus primeros 10 segundos, por favor. Hola, gracias por la invitación. Una cuenta muy larga, me pareció escuchar a lo presidente de Chávez de hace muchos años atrás en Venezuela y me faltó algo muy claro, Defensoría para las víctimas de delitos. Ni una palabra. Perfecto, ni una palabra para la Defensoría Penal del Delito. Ahora, si pudiéramos describir en una palabra la cuenta pública del presidente, diputado. Latera. Latera.
Diputado. Extensa. Extensa, diputada. Magistral. Magistral. ¿Por qué? ¿Por qué fue una cuenta pública magistral? Magistral por varias razones. Porque que sea larga o no larga es simplemente formal. ¿Ah? Algunos han señalado evocaciones poéticas, otra formalidad. Es una cuenta que abordó no solo lo que se ha hecho, sino que lo que se está haciendo. Porque todo lo que se ha hecho se está haciendo además hoy, sigue vigente. Y por otra parte, el presidente se refirió a los 3 ejes fundamentales de la gestión del próximo periodo, del próximo año, diríamos, ¿no? Que es derechos sociales, seguridad y sostenibilidad ambiental, es decir, desarrollo sostenible. Esos 3 ejes los desarrolló minuciosamente y quiero además decir que las alusiones literarias que hace dan cuenta de un presidente con un gran bagaje cultural, lo cual no deja de ser importante, porque tener presidentes iletrados o ignorantes es siempre peligroso para un país. Es siempre peligroso. Álvaro Carte, ¿por qué la tira? Porque ¿Por lo extensa o por lo que dijo? Es que él abusó del recurso. Cuando de pronto hace levantarse a los comandantes en jefe del ejército, le hace el gesto para que se paren y no aplauden, o cuando llama perfecto al director general de la PDI, demuestra de que el discurso que estaba haciendo estaba para otro lado. O sea, él podría haber hecho un discurso de 1 hora y media con sus ejes, haber sido claro, eso es lo que estaba esperando el país. Pero trató de ser amable, simpático, muy parecido a lo presidente. No es una figura que esté tratando yo acá de meter simplemente para torpear al presidente. Es el programa que tenía Hugo Chávez en Venezuela. Exactamente lo mismo. Esto de que hablaba con la gente en las graderías, que decía, ¿dónde está el fiscal? Ah, difícil poder verlo. Yo creo que al presidente aún le falta peso, el peso que tiene que tener un presidente. No basta solamente tener la banda presidencial, basta comportarse 100% como presidente. Y creo que ayer avanzó. El año pasado fue mucho menos su impuesta como presidente. Hoy lo vemos más desarrollado. ¿Más presidencial? Sí, lo vemos más desarrollado, pero falta mucho, mucho. ¿Cuál fue el gran ausente, el tema gran ausente de la cuenta pública, diputado Yerso? O sea, seguridad yo creo que quedamos al debe, totalmente. ¿Sí? Y el gran ausente, por ejemplo, no se habló de la crisis hídrica, no se habló nada. En tema medioambiental yo no concuerdo con Carmen, yo creo que se habló muy poco en tema medioambiental, siendo que es un gobierno que es ecologista. Y en la reforma de salud, hoy día la reforma de salud es un tema grave que están viviendo los chilenos, la crisis que está viviendo la ISAPRE, el fallo de la Corte Suprema, no se tocó, un tema, fue muy superficial, creo yo. ¿Le correspondía en la cuenta pública, Mauricio, hablar de eso al presidente toda vez que hay un fallo de la Corte Suprema que se debe ejecutar, es un proceso que está en una crisis, ahí hay muchas cosas pasando? ¿De pronto se hubiese contaminado o hubiese sido mejor que tocar el tema? ¿Cuál es tu visión? No, yo creo que tiene que tocar aquellos temas que le parecen relevantes a partir de lo que es su programa de gobierno. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Un espacio para el presidente. Pero estoy de acuerdo con lo que has señalado acá, ¿no? En el sentido de que creo que se extremó un poco el recurso, yo creo que fue una performance, básicamente, ¿no? Más que un discurso presidencial. Y creo que eso genera un efecto que es contradictorio, porque en el fondo se abren espacios para críticas, se puede distorsionar o perder el centro de aquello que se pretende comunicar. Y también yo creo que puede ser un poco pretencioso, ¿no? Que una persona haga un discurso de 3 horas y media, ¿no? Cuando está con 15 años de mandato. Yo no creo, es el más largo de la historia, digamos, desde los años 90 en adelante, y no creo que si uno analiza la situación de los presidentes hacia atrás, Boric sea el presidente que ha hecho más cosas durante su primer año, ¿no? O que tenga más ideas durante su primer año, como para los efectos de justificar este espacio. Yo creo que eso fue dispararse un poco los pies. Ahora, también estoy de acuerdo, más allá de la extensión hay que ver el contenido. Yo quiero relativizar lo que se ha dicho acerca de este gobierno como ecologista, porque una cosa es lo que los gobiernos dicen y otra cosa es lo que los gobiernos hacen. Y acá se aprobó el Comité de Ministros, que es una instancia política, el proyecto minero Los Bronces, que atenta gravemente en contra de los glaciares en el sector donde está emplazado. Incluso el propio Boric, antes de ser presidente de la República, había cuestionado este proyecto. Entonces, por eso yo creo que
también hay que ¿no? moderar un poco esas declaraciones. Pero me parece interesante, ¿no? Lo que se ha dicho, hay mucho material para ver, tenemos 3 horas y media, y ojalá que muchos de estos proyectos se puedan concretar en la medida que sean positivos para la ciudadanía. Escuchamos algunas de las voces opositoras hoy que mencionaron, se refirieron respecto de la cuenta pública del presidente Boric el día de ayer. La senadora Paulina Núñez, aquí en Tiempos Violentos. Dijo expresamente, los problemas del pueblo son los problemas del gobierno. Pero no dijo si iba a sacar adelante un sistema de inteligencia para poder enfrentar el crimen organizado. Es más, lo comprometió para el último año de este gobierno. Y eso es prioridad ahora. No dijo que iba a sacar adelante una defensoría de las víctimas. Y eso es hoy una urgencia y un problema para el pueblo. Habla respecto de la inteligencia, que es algo que nosotros hemos revisado muchísimas veces aquí en el programa, de la ausencia de un sistema de inteligencia y que el presidente había dejado aquello para el final de su periodo. Yo entiendo que hay todo un replanteamiento de la inteligencia, que es parte de la agenda de los 31 puntos, ¿cierto? Que están en el Congreso, pero que va a tener discusión más hacia el final. ¿Echó de menos usted también, diputada, un punto específico, claro, respecto de una ruta para mejorar la inteligencia nacional? De partida, no es así que sea para más adelante. En la Comisión de Defensa estamos precisamente hoy, perdón, no se estoy con alergia, debatiendo la modernización del sistema de inteligencia. Eso es el punto prioritario de la Comisión de Defensa y el Ejecutivo mandó y emitió una indicación sustitutiva de un artículo, no importa, no echemos la parte técnica, pero en la cual plantea un sistema moderno de inteligencia, entendiendo la gran debilidad que tenemos en inteligencia, ya que la última ley es una ley que se hace el 2004 en un marco absolutamente distinto. Sí. Por lo tanto, eso lo estamos haciendo. No es efectivo que sea para el fin del gobierno, no. Más aún, hemos recibido audiencias de expertos en inteligencia, nos vamos a reunir además con el ministro del Interior, el subsecretario, toda la Comisión de Defensa, para discutir los alcances de las indicaciones del Ejecutivo. Así como está avanzando, ¿para cuándo cree usted que podríamos tener una nueva ley de inteligencia? Bueno, una nueva ley de inteligencia, tenemos 2 audiencias más todavía de escuchar, obligatoriamente, la reunión con el Ejecutivo y después ya comienza el debate en particular del sistema de inteligencia. Así que a mí me parece que a fin de año deberíamos tener aprobada la ley que moderniza el sistema de inteligencia. Perfecto, Mauricio. Sí, quería aportar solamente un pequeño lo que ocurre es que hubo 31 proyectos de ley priorizados, los cuales fue acordado entre el presidente de la República, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Y dentro de esos proyectos está precisamente el que establece, ¿no?, un sistema de inteligencia del Estado, ¿no? Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Ahora, ¿cuál es el tema? Se colocaron también metas temporales, o sea, de cuándo iban a estar despachados. Y en ese momento se dijo de que este proyecto estaba dentro de aquellos que tenían que ser despachados a ley dentro de 150 días contados desde que se llegó a ese acuerdo. Ese acuerdo yo entiendo que es de hace por lo menos unos 30 días atrás, no más o menos 45 días, claro. Entonces, yo creo que, a ver, más allá de que eso se logre o no, hay un compromiso del presidente de la República suscrito, digamos, donde se establece de que esto se va a despachar dentro de 150 días. No se ha dicho de que esto se va a despachar al final del gobierno. Entonces quizás la senadora Núñez está, digamos, desinformada respecto de este punto. Ahora, insisto, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Claro. Vamos a ver qué ocurre. Respecto al espíritu o del tono que utilizó el presidente diputado Carter, ¿no rescatan algo desde la oposición? Por ejemplo, él habla de un aumento del 12% de la capacidad penitenciaria de aquí al 2026. Sabemos que nuestras cárceles están colapsadas. Y aquello, lo dice el diario El Mercurio el día de hoy, no es un plan particular de este gobierno, sino que es algo que viene incluso de hace unos 8 o 10 años atrás, desde la época de incluso Ricardo Lagos. Entonces el presidente en varios puntos del discurso dice: esto no es una cosa nuestra, esto no es competencia, hay muchas cosas que son legado del presidente Piñera, otras cosas que son legado incluso de Michelle Bachelet. Ese tono en particular, ¿la oposición lo valora, no lo toma en cuenta? ¿Les parece relevante o no? Mira, qué buena pregunta me acabas de hacer, porque me voy a tomar de tus palabras para poder hacer un nexo con lo que recién tú preguntaste por el tema de la ley de inteligencia. Sí. Que cuando el presidente asume, él dice, bueno, tenemos que avanzar con la ley de inteligencia. ¿Qué pasa? Yo también soy de la Comisión de Defensa. Y ese proyecto lleva más de 5 años en la comisión. Y Carmen fue
presidenta y Carmen trató de avanzar rápido con el proyecto y no pasó. Pero sí pasó de que un compañero del presidente, el diputado Brito, la trabó. ¿Qué es lo que pasa? Yo encuentro que el presidente ha tomado un tono más de presidente, pero muy bien tomando lo que dice el diputado, el abogado Daza. Abogado Daza. Ciudadano Daza, estimado diputado. Es que me hasta ahí nomás. Ex convencional Daza. No, ni eso. Mejor ciudadano a seca. Ciudadano a seca. No esconda el pasado. Ciudadano El pasado. no lo escondo, pero No lo escondo, pero es ¿cómo que mejor no? mirar el futuro. Pero obvio. No, En eso estamos. veamos el futuro, porque si no, Oye, vamos a quedar con los traumas del a todo pasado. esto, Muy bien, muy bien. a todo esto hay que hacer una pregunta después al ciudadano Daza. Ciudadano Daza. Sobre la opinión del presidente cuando le pega el palo a los constituyentes. Esa es. Fue misil directo. Pero ya, para terminar la pregunta que me haces Ya, tú. termina. Claramente uno saluda, la palabra de moda, la nueva forma de hablar del presidente, pero que pase de los dichos a los hechos. Un gobierno no se puede quedar solamente en los dichos, tiene que avanzar en los hechos. Y ojalá podamos avanzar. Si acá muchas veces uno dice, no, es que la derecha quiere, que la izquierda quiere, no. Mire, si a un país le va bien, a todos nos va bien. Exacto. Cuando te asalta, el asaltante nos dice, hola, ¿cómo estás? Ciudadano Daza, ¿usted de izquierda o derecha? Sabemos que tú eres de izquierda, pero ¿de izquierda o derecha? Te equivocas. Soy anarco-insurreccionalista. Me gustó eso. Eres un terrorista. Va más allá de todo. Va más allá de todo. Por favor, digamos las cosas como son. No, pero que ahí te va a preguntar el asaltante, ¿y qué Obviamente. es eso? ¿Qué es Claro, eso? claro, el ¿Qué es asaltante eso? no te pregunta de qué color eres. Sí. que la gente Entonces, quiere- yo creo que es verdad que la forma como habla es el camino, pero que cumpla. Que no diga solamente las cosas de aquí para allá, sino que funcione y haga funcionar el gobierno. para Mira, a eso. propósito de esta conversación que estamos sosteniendo, los quiero invitar a revisar el tiempo digital, que trae algo bien interesante. Mire. Mire, el alcalde Rodolfo Carter, su hermano Rodolfo Carter, ahí está. Dice, la barra brava ovaciona al presidente Gabriel Boric cuando anuncia recursos para demoler memoriales narco. En la Florida tuvimos el coraje y fuimos pioneros en derribar narcocasas. Pero ahí para el gobierno éramos efectistas. Hay que ser muy cara de palo. Con razón, Chile ya no les cree. A ver. Diputada Hetz, comienzo con usted. ¿Qué le parece las palabras del alcalde Carter? No concuerdo en absoluto la manera ni el tono para referirse al presidente de la República, ni en el contenido. Insisto, el presidente de la República ha señalado una agenda muy clara de seguridad, entre las cuales está la demolición, ¿no es cierto?, de estos narcomemoriales y también terminar con los narcofunerales, que nadie los ha terminado porque los narcofunerales y los memoriales narcos nos surgen hace 1 año y medio. Llevamos décadas, años en este país en que esto ha sucedido en la más absoluta impunidad y ningún gobierno ha abordado el tema como corresponde, como una política de Estado. Eso es lo necesario. Para eso inyectas recursos, como lo ha hecho nuestro gobierno. Para eso abordas multifactorialmente el tema de la seguridad. Para eso recuperas espacios públicos, como se está haciendo con el plan de Calles Sin Violencia. Para eso tomas una serie de medidas que son fundamentales para terminar con la organización criminal. Pero más allá de la forma del alcalde Carter, efectivamente desde el Ejecutivo, el subsecretario en particular, trató de efectista las medidas que se estaban llevando a cabo en la comuna de La Florida, y ahora vemos que el gobierno impulsa una medida muy similar para desbaratar los famosos monumentos narcos que hay en muchísimas poblaciones de nuestro país. ¿No le parece que un poquito replicar la medida que estaba haciendo el alcalde Carter en La Florida? No ¿De otra me forma? parece. Porque una cosa muy distinta es demoler ampliaciones irregulares, señalando que son casas narco, ¿no es cierto? Es muy distinto a abordar esto realmente como algo real, como algo integral, que son los memoriales narcos, no son construcciones irregulares. Ampliaciones de casas, claro. Se han hecho estos memoriales en impunidad. Sí. Eso es y durante años. ¿Qué fue lo que dijo el presidente en particular respecto a esta materia? Escuchémoslo. Que sepan que he instruido a la multifacética Subsecretaría de Desarrollo Regional para que transfiera los recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narcos donde quiera que estos aparezcan. La multifacética Subsecretaría de Desarrollo Regional, la famosa Subdere. Claro, maneja un recurso importante la Subdere y por ello se transforma en algo multifacético. ¿Le da el punto al alcalde Carter o el presidente tiene razón en adquirir de pronto una medida que puede estar inspirada en lo que se hizo en la Florida
aunque bajo de la diputada Hertz no es lo mismo, de parte del Ejecutivo, diputado O sea, Ayerso. pongamos en contexto cómo partió todo esto. El alcalde Carter empezó a demoler casas y todos salieron a decir que no era una buena maniobra, todos salieron a criticar de parte del gobierno, pero después lo replicó alcaldes de oficialistas y además el presidente de la Cámara de Diputados, que también es oficialista, apoyó la medida. Y ahora el presidente sale con esto. Entonces, yo creo que acá le doy le doy todos los créditos al alcalde, porque la medida es muy similar. La medida puede ser efectista o no, pero están luchando contra el narcotráfico. Y aquí hay que mostrar que se está peleando contra el crimen organizado, se están tomando medidas y hagamos algo. Pues si al final la gente lo que quiere es eso, quiere que se haga la pega. Sí. Y es una buena medida, creo yo. Diputado Carter, o Carter. Carter. ¿Qué le parece el tono que usa el alcalde, su hermano, para referirse a la figura presidencial? Hemos visto en el pasado también tonos muy desagradables respecto de la figura presidencial, pero más allá de quien esté en el sillón presidencial, quien ostente la banda, ¿es la manera propicia de referirse al presidente? Yo creo que ahora se escandalizan cuando en el pasado, como tú muy bien lo has dicho, han habido palabras mucho más fuertes. Ser carepalo está dentro de las palabras que todos hemos utilizado en Chile y no le veo mayor problema y fondo. Más de alguna vez te han dicho carepalo a ti, o me han dicho a mí, le han dicho al ciudadano Daza, o a la diputada o al diputado. Por lo tanto, yo creo que acá el tema es de fondo. Acá el tema es de fondo. Cuando tú acusas una medida que es efectivista, y después la tomas como tuya, porque acá, ojo, hablan de las animitas narcos, los memoriales. Claro. Y el creador del proyecto fui yo. Y cuando yo lo ingresé, el subsecretario, Monsalve, y el subsecretario de Preparación del Delito, me salieron a decir de que esto era simplemente un show, que esto no funcionaba en nada, que esto no combatía directamente el narco. Y lo que le respondió tanto el alcalde de la Florida como yo, es que está claro que cuando usted vota una animita narco, o cuando usted vota una ampliación, no con eso no va a terminar el narcotráfico. Pero usted está dando una señal de que el Estado va a tomar las armas necesarias, jurídicas, para avanzar en protección de los ciudadanos. Si cuando tú tienes una animita en una plaza, ¿qué es lo que hace la gente común y corriente, que es el 99.9% de ese lugar? Retrocede. Entonces, ¿vamos a permitir eso? Público, o sea, Si el Estado llega por medio de las municipalidades y derriba eso, le está diciendo, mire, el primer actor importante del Estado son las municipalidades. Lo está haciendo. ¿Y por qué por ley? Para que ninguna municipalidad en el futuro, si llegase a existir un caso de una narcomunicipalidad, no pueda decidir si sí o no, sea por ley, que quede estipulado que en casos de qué y por qué hay que votar una animita. Esta que estamos viendo en pantalla es bien impresionante, perdón la interrupción, diputado. Esta está en particular Es un mausoleo. en el barrio chino. exactamente. El barrio chino, y la verdad es que estuvo mucho tiempo ahí. Yo me acuerdo, yo estaba en otro programa, en otro canal, y abordamos esto en vivo y en directo. Los vecinos tenían Esto está en muchísimo una miedo de plaza. referirse. Esto está en una plaza. En la plaza. Sí. Al lado hay juegos, Sí, sí. al lado, o sea, ahí juegan los niños, y es una plaza. Y mucha gente defendiéndolo. Al lado del municipio de Támara, Los Espejos, muchas gracias. En Los Espejos. Entonces tú dices, si nadie denuncia esto, si el propio municipio lo mira, sabe que existe y no hace nada, uno puede preguntarse, chuta, ¿qué pasa en el fondo acá? Eso hay que derribarlo de inmediato porque es presencia estatal, es decir, el Estado no abandona esos barrios. Mauricio. Sí, yo creo que hay que distinguir, ¿no? Acerca de las medidas propiamente tal con el debate político que se da. Y esto también contextualizándolo, ¿no? Porque lo que ocurrió con el alcalde Carter se dio en un momento en que estaba, digamos, desarrollándose un debate acerca de cuál era la prioridad real que debía darse al tema de seguridad ciudadana, en el contexto de un gobierno que obviamente tuvo que cambiar sus prioridades porque la agenda contenida en su programa se transformó en inviable, ¿no? Porque no tiene los votos en el Senado para hacer cambios estructurales, ni tampoco en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, en ese fragor, ¿no?, se dio la medida del alcalde Carter. Ahora, la medida que se concretó, claro, era un signo de que la autoridad estaba haciendo algo en contra de un fenómeno que le preocupaba mucho a la ciudadanía. Y eso sí tiene un efecto, ¿no? Más allá de que realmente se haya desarticulado o no un cartel de droga o una venta de droga, no, es una señal, ¿no? Y yo creo que eso también es importante para la ciudadanía, ¿no? Sentir que, mire, el Estado está reaccionando. ¿Y qué reacción más patente es demoler algo, ¿no? Destruir algo por parte de la autoridad? Entonces, esa perspectiva yo creo que era una medida valiosa y aportó, ojo, en este debate que se dio y que finalmente se concretó en este consenso de generar una agenda en materia de seguridad.
Ahora, otra cosa también creo que tiene que ver con los anuncios presidenciales que me parecen que son correctos, ¿no? O sea, permitirle a los municipios que puedan contar con recursos para realizar esta demolición, también manda una señal al municipio, porque esto no es facultad en rigor del Ejecutivo, esto es facultad de los municipios. Ahora, ¿qué municipio va a decir en este contexto, sabe que no, dejemos esa plata ahí y mejor no hagamos nada? Sería sospechoso. Entonces, también un incentivo. También me parece razonable que haya una ley, porque esto ya no quedaría solamente a la voluntad de el alcalde de turno, el consejo de turno. Y sería muy bueno también que el presidente le pueda dar, además, patrocinio, ¿no? Y urgencia a este proyecto, que me parece lo que hablamos la otra vez. Vino acá el gobernador Orrego, ¿no? En la tesis de la ventana rota, ¿no? Una ventana rota, ¿no? Que usted no arregla en el espacio público, va a generar que probablemente se va a quebrar otra ventana, se va a degradar ese espacio público, ni hablar un mausoleo prácticamente que estaba ahí. Entonces me parece que son medidas ambas razonables y valorables. Otra cosa es el tono de los actores, que yo creo que hay que bajarlo un poquito para los efectos de poder hacer más eficaz la lucha en contra del narcotráfico y además dejar un poco toda esta discusión que es predecible, ¿no? La legítima aspiración presidencial que pueda tener una determinada autoridad pública. Bueno, yo creo que también se puede moderar de otra forma. Otra de las voces que se refirieron respecto de la cuenta pública es el diputado Andrés Joanet, que conversó con nosotros ayer en Vía X. Escuchemos. El jefe de Estado reconoció en la cuenta de la Nación que tenemos terrorismo en este minuto, a esta hora, en la Araucanía, y no tenemos ni una medida, poco y nada. En materia de seguridad, poquito también, porque el presidente dice que aumentamos un 40% las plazas carabineros. Eso significa que debiéramos estar teniendo hoy día 1.400 carabineros, y yo, según la cifra que tengo, no es así. Creo que le están entregando mal la información a carabineros, porque hoy día la máxima capacidad que tenemos para formar son 900 carabineros, y eso no es ni siquiera 0% aumento. Ahí está el diputado Andrés Joanet conversando ayer en el programa, refiriéndose en materia de seguridad en la Araucanía en particular, y luego de los números en torno a carabineros. Diputada Hertz, la dejé con la palabra ahí en la obra. Sí, Eduardo, mire, yo creo que aquí lo más importante y que no se releva es el marco normativo que este gobierno ha formulado para destruir, en definitiva, o atacar severamente a las organizaciones criminales y a los narcos. La ley antinarco se demoró en ser promulgada porque la derecha la llevó al Tribunal Constitucional porque había un precepto de esa ley que no les gustaba. Estuvimos mucho tiempo con la ley antinarco suspendida. La ley contra el sicariato no es menor. Eso no existía, no estaba tipificado, no era parte de nuestro ordenamiento jurídico. Después, el secuestro y la extorsión, elevar las penalidades, por cierto que es muy importante. Y los recursos a carabineros, insisto, no hay un solo gobierno desde que se recuperó la democracia que haya invertido esta cantidad de recursos en nuestras policías. Y, ojo, seguir insistiendo en que el tema de seguridad es un tema que puso este gobierno, es el propulsor de la inseguridad y tiene complejo la izquierda para atacar la seguridad, todo eso es banal, porque no es así. ¿Por qué? Porque el problema de la seguridad viene hace mucho tiempo. Sí. No surgió de la lámpara de Aladino hace un año, 3 meses. Sí. Precisamente en aquellos lugares donde el Estado no está, es donde los narcos se instalan. Y así capturan a la población. Ese es un elemento no menor. Yo estoy de acuerdo en que este gobierno ha sido muy activo en la materia, tal como usted plantea. Lo que pasa es que uno entiende que desde la derecha las suspicacias vienen porque cuando el gobierno no estaba en el gobierno y estaba, por ejemplo, muchos de ellos en el Parlamento, votaron muchas veces en contra de las iniciativas que el entonces presidente Piñera quería sacar adelante. Ahora, ¿ustedes como oposición reconocen el avance que se ha hecho, el marco jurídico que ha instalado el gobierno del presidente Boric con los votos de la derecha? Eso se reconoce porque uno a veces se pierde y queda como esta batalla de veredas, ¿cierto? Y no se ve, ya, ok, estamos mal, pero ¿hasta dónde hemos avanzado? Pero mire, ¿se reconoce ese avance, no? Veamos la realidad. El gobierno chocó con la realidad y ese es el punto. ¿Por qué? Primero, Ley Naín Retamal, quienes eran los que lo querían mandar al Tribunal Supremo, o al Tribunal Constitucional, perdón. El tema de, se sacó un proyecto de resolución contra la CAM. ¿Quiénes votaron en contra de ese proyecto de resolución?
el tema de mandar a militares a la frontera en el norte, quienes se oponían. Entonces, también seamos sinceros, el tema efectivamente de la ley narco se retrasó porque diputados de RN no querían un inciso que era la medicinal de la droga. Marihuana. La marihuana. El sí. cannabis El medicinal. Cannabis, efectivo. Y eso es así, y es efectivo eso. Pero fíjate que toda la ley de sicariato es un proyecto que yo soy patrocinante de ese proyecto y que lo tomó el gobierno y lo colocó, pero Sí. era un proyecto que estaba. Sí. Pero él parece que Pasaron todo lo... 9 meses, espérame, Sí. Eduardo, pasaron 9 meses del gobierno que en la Comisión de Seguridad no había ningún proyecto de parte del gobierno que se diera. Claro. Pero ¿no les parece que todos los gobiernos chocan con la realidad? El presidente Piñera chocó con un terremoto. La presidenta Bachelet chocó con Cabal. El presidente Piñera II choca con un estallido. El presidente Boric choca con la inseguridad, con la violencia que se vive en las calles. Entonces, esa realidad los hace naturalmente moderarse, regular, intentar el diálogo. Yo veo en este gobierno más intención de diálogo que en el pasado. Y no me refiero particularmente al gobierno de Sebastián Piñera, me refiero en el pasado. ¿Por qué? Porque el contexto del país lo requiere. Entonces, lo que uno ve cuando prende la tele o lee los diarios, dice, siguen tirándose la pelea de las veredas. Y el único perjudicado es el ciudadano. Si el monolito narco sigue ahí, la gente sigue apareciendo descuartizada en las calles. Entonces, claro, no en todas las calles, no se gustan, pero aparecen cosas que antes no había. Entonces uno dice, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Y lo que yo he visto es que este gobierno sí ha tendido puente y ha querido y le ha pedido a la oposición, a raíz de las derrotas electorales y lo que ha vivido, la intención de decirles, por favor, avancemos juntos. Y yo veo que constantemente aparecen, no, pero este proyecto es nuestro, no, pero esto lo presentamos nosotros, no, pero ustedes votaron otra cosa en el pasado. Entonces uno dice, chuta, ¿avanzamos los chilenos de esta manera, diputado Carter? Sí, son tiempos difíciles, si no, eso no lo vamos a negar. Han sido tiempos convulsionados desde el estallido social y después la pandemia, donde los que están hoy día en el gobierno, como tú muy bien lo dijiste, tuvieron un acto o actuaron de forma totalmente contraria a lo que hoy día actúan. Entonces, ha existido desconfianza de la derecha respecto al actuar de ellos. Y ellos sí tuvieron un choque con la realidad. Recuerden que cuando asumen, sus prioridades iban hacia otra dirección. Y se les dijo, oigan, si nosotros no estamos diciendo que el gobierno de Piñera hizo las cosas al descueve, porque eso no es verdad. Tenemos un problema de seguridad que va a explotar. Y ellos lo negaron. Y ya a los pocos días, cuando asume el gobierno del presidente Boric, le sucede este evento a la ministra del Interior, Isquia Siches, que la reciben con balazo, que a todo esto nadie sabe todavía quién le disparó a la ministra del Interior. En la Araucanía. Ojo con eso, inteligencia. No ha habido nadie sindicado respecto a atacar a un ministro del Interior de nuestro país. Entonces, sí, en algún momento tenemos que parar. En algún momento la izquierda tiene que dejar de tener estas dos almas que está teniendo todavía, que algunos que dicen, no tenemos que transar temas de seguridad, otros sí, tenemos que acercarnos a la seguridad. ¿Cuántas almas hay en la derecha? Porque muchas veces se habla de las dos almas del gobierno. ¿Cuántas almas hay en la derecha, diputado? Yo creo que somos varias almas. Sí. ¿Hay almas? Sí, pero tenemos muchas almas. ¿Hay almas en política? Sí, yo creo que yo creo que se ha ridiculizado eso de que los políticos no deben llorar, que no deben sentir, que no tienen alma, y eso ha hecho de que la política esté como hoy está. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos alma y tenemos que, de hecho, mostrarla más, porque eso hace de que tú te puedas comunicar con las personas. Y cuando tú pierdes el alma, pasa que no da lo mismo una animita narco, no da lo mismo que una persona sea descuartizada, y ya no una, sino varias. Entonces, el futuro, que nosotros hablábamos hace 2 o 3 años, ya está acá. Y entonces tenemos que llegar a un diálogo y avanzar en poder mejorar el ambiente de nuestro país. Sí, a ver, respecto a este tema, yo creo que más que cuántas almas tenga el gobierno, yo creo que es importante cuánta acción tiene el gobierno, ¿no? Pues pueden haber varias almas, pero una sola acción, una sola línea de acción. La verdad que también lo hemos dicho acá. Una cosa es ser dirigente estudiantil, otra cosa es ser diputado, otra cosa es ser presidente de la República. Si tuviéramos a Gabriel Boric actuando de la misma forma que en sus estados anteriores en términos de su carrera política, estaríamos criticando, oiga, no ha encarnado el espíritu presidencial. Es un proceso, yo creo, que se está logrando, pero más allá de las almas de estos grupos, yo espero que se cumplan con los compromisos. Y acá se ha avanzado, y se ha avanzado en el sentido de decir, tenemos 31 proyectos, están priorizados, hay plazo,
¿no? Ojalá que también se genere ese ambiente en el Congreso y también esto depende del Ejecutivo. Si ellos ponen, digamos, los tiempos de discusión Claro. en el Parlamento. Claro. ¿no? Sobre el punto, una cosa Sobre el punto, cortita. muy corto, por favor. Cuando uno habla de las dos almas, por ejemplo, te voy a poner un caso específico del presidente Boric. El presidente Boric, cuando era diputado, él fue uno de los que gestó el acuerdo para poder avanzar una nueva constitución. Sí. Y su sector político lo funó. Pero también tenemos un presidente Boric que se junta con el asesino de un senador cuando estábamos en democracia. Entonces, esas son las dos almas. Esas son las almas del gobierno. De pronto el presidente no sabe bien cuál tomar. No, Yo pero creo- él no era presidente. Sí, Ojo, sí, eso- pero yo creo que Claro. todavía eso lo Está bien. perturba, eso todavía no A ver, logra- diputada Carmen Hertz. A ver, mira, quiero ser bien precisa, ¿ya? Porque los ataques al presidente Boric son francamente superlativos. Este es un gobierno asediado. El presidente Boric tiene, ¿no es cierto?, una trayectoria vital, no es una carrera política, porque yo no hablo de carreras políticas, porque los políticos no estamos dedicados a hacer carreras, estamos dedicados a hacer servicio público. Y Boric tiene una trayectoria vital que significa haber sido dirigente estudiantil, por lo tanto comprometido con lo que ese universo requería en ese momento. Después diputado de la República, ¿no es cierto?, con plena conciencia del rol que tenía ser parte del Congreso Nacional. Y hoy presidente de la República, que lo ha asumido, y lo digo sin ningún problema, para mí como uno de los mejores presidentes desde que se recuperó la democracia. Para mí, la definición que hace, porque es un marco ético, profundamente ético, la definición que hace de Pinochet, ¿no es cierto?, contrarrestando con los dichos a propósito de las almas del constituyente Luis Silva, ¿no es cierto?, porque en eso estamos instalando relatos de que Pinochet no importa las violaciones de los derechos humanos, no, ese es un detalle, es un estadista. El presidente Boris señaló lo que era un dictador, corrupto, ladrón, todo eso está evidenciado y además cobarde. Yo fui parte de la querella contra Pinochet y para lograr su desafuero. Sé exactamente lo que ocurrió, sé exactamente las maniobras que hicieron, amparados en cierto establishment, para que Pinochet no fuera desaforado, para que después no fuera procesado por la caravana y para finalmente declararlo demente, senil, lo cual era falso. Y quedó tan en claro que era falso que en la causa del Banco Rix, de las cuentas secretas que tenía, se le levantó. Se dijo, no, fíjese que no está demente, porque resulta que todas las empresas offshore que se crearon, las creó él. Él, personalmente, ningún demente senil puede hacer eso. Entonces, yo valoro y me siento identificada con el marco moral que el presidente Boric ha puesto. Esa demarcación moral, esa definición de Augusto Pinochet que hace el presidente Boric, la hace además la misma semana en que se desmarca el presidente Lula y define como dictadura y hay violaciones de derechos humanos en Venezuela. Entonces yo creo que eso respalda y transparenta un poco la definición de lo que es una dictadura y lo que no es una dictadura, de donde hay violaciones de derechos humanos y donde no hay violaciones de derechos humanos. Y eso también le da peso al presidente, creo. Y además mi opinión. él enfatiza con eso el carácter universal que tienen los derechos humanos. depende, porque claro. ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Que en este país está tan distorsionada la memoria colectiva que hay actores políticos que hablan de los derechos humanos, así con los derechos humanos, como si fuera una especie de caballero, de señor, no se sabe bien, ¿no es cierto? Ignorando que la protección y vigencia de los derechos humanos es una arquitectura mundial, Eduardo. Es la comunidad civilizada, después de décadas de trabajo, la que llegó y compiló un estatuto internacional de los derechos humanos y que se manifiesta en el Estatuto de Roma. Eso lo desconocen. Sí. Dicen cualquier lugar común, cualquier banalidad. Eso no es posible. El presidente, como digo, al referirse a Venezuela, enfatiza el carácter universal que tienen los derechos humanos, ha enfatizado el papel que tiene la memoria colectiva y ha enfatizado el papel que tiene la memoria y la verdad en el seno de una sociedad que ha sido oprimida. En minutos, diputados, vamos a hablar más adelante del proyecto de ley contra el negacionismo. Mauricio Dazo nos va a explicar qué es lo que es el negacionismo y varias cosas más, pero me gustaría también la opinión de nuestros invitados, por ejemplo, el Partido de la Gente o de la UDI. ¿Qué les pareció las expresiones
de Luis Silva, el consejero Luis Silva del Partido Republicano, respecto de Augusto Pinochet, diputado Yerso? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Pinochet es un dictador. Hubo una dictadura y se violaron los derechos humanos. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Creo que volver al pasado lo único que hace es seguir dividiendo al país. Hay que empezar a mirar al futuro. Sin embargo, un estadista Pinochet no fue. Diputado Carter. Yo lamento mucho las declaraciones de Luis Silva. De verdad, yo soy de derecha orgulloso, pero no soy pinochetista. Yo no tengo temor nunca de decirlo acá o en el interno de la UDI. Yo no soy pinochetista, yo no creo que haya sido un estadista. Él fue un dictador y bajo su gobierno hubo violaciones de los derechos humanos. Hubo gente asesinada, gente desaparecida. Y aquellos que todavía no pueden encontrar a sus familiares tienen todo el derecho a poder pedir que lo sigan buscando. Porque si yo hubiese vivido eso, yo también pediría lo mismo, fuera de izquierda o de derecha. Bien dicho eso, me gustaría que el convencional, el próximo convencional, consejero, tome su papel y piense en el futuro y no se siga metiendo en el pasado. Chile son 50 años hacia adelante, no 50 años hacia atrás. Y lo que él crea o lo que él piensa respecto a ciertos personajes de la historia, que mejor lo guarde y lo cierre bajo 7 llaves y que avancemos en un país hermano. La primera mayoría nacional, el consejero más votado del Partido Republicano, opinó esto respecto a la figura de Augusto Pinochet. Vea. Hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista, ¿no? Definitivamente un hombre que supo conducir el Estado, ¿no? Supo rearmar un Estado que estaba hecho triza. Lamentablemente, durante su tiempo a cargo del gobierno de Chile ocurrieron cosas las que él no podía no conocer y que habría por lo tanto justificado y que son atroces, ¿no? Y eso obviamente mancha lo que hizo por Chile. Ahí teníamos a Luis Silva, el consejero constitucional más votado del país. Palabras de admiración, estadista, un hombre que hizo desaparecer, hizo exiliar, que robó, ¿cierto? Y todo aquello está bastante documentado. Él va a escribir, junto a muchas otras personas, la propuesta de nueva constitución. Así está Chile. Mauricio. Sí, a ver, yo creo que estoy, bueno, de acuerdo con lo que dijo la diputada Carmen Hertz, que no solamente es diputada, sino es un ícono en la lucha por verdad y porque no haya impunidad respecto de las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura de Pinochet. Y también concuerdo, ¿no?, en lo que se señala respecto a este marco ético al cual hizo referencia el presidente Boric en este punto. Sin embargo, lo que llama la atención es que sea como destacado como algo excepcional, ¿no? Cuando en una sociedad, 50 años del golpe, debiese ser por lo menos un consenso común, ¿no?, entre todos los actores de la política y de la vida social, los más relevantes. Sin embargo, no es así. Hemos conocido incluso una encuesta que señala que un 36% de chilenas y chilenos justifica el golpe de Estado, ¿no? Y en este sentido es indivisible el golpe de Estado con lo que fue el régimen de sangre y muerte que impuso el dictador Augusto Pinochet. Entonces, yo creo que acá no solamente hay que destacar aquello, sino hay que reflexionar qué es lo que hemos hecho mal, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho mal durante los últimos 30 años para llegar a este punto y permitir que una fuerza política que es abiertamente pinochetista, porque acá Luis Silva no dice nada nuevo, ¿no? Ellos se reconocen y reivindican a Pinochet y su, entre comillas, legado, bueno, sea hoy día la fuerza política más importante, por lo menos en términos electorales, a partir de lo que se vio en el último proceso que se dio hace algunas semanas atrás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también necesitamos generar reflexión y ver qué medidas debemos adoptar, porque negacionismo no solamente decir que no ocurrieron la violación a los derechos humanos, negacionismo también es relativizarla. Y usted la relativiza, como lo hace el señor Silva, cuando dice, mire, ¿sabe que sí? Se violaron derechos humanos, sí, no, Pinochet es responsable, pero hizo muchas otras cosas, entonces ponderémoslo. No, pues no hay espacio para ponderar, porque no es lo mismo, ¿no? Sustantivamente no es lo mismo, éticamente no es lo mismo. Una violación sistemática a los derechos humanos por parte del Estado, por parte de una dictadura, que un determinado resultado económico, ¿no? Y eso también es negacionismo. Pero insisto, ¿qué podemos hacer respecto a este tema? ¿Cómo reaccionamos? Esa es una discusión abierta. Esta semana se presentó el proyecto de ley contra el negacionismo. Uno de los firmantes de las firmantes de aquella propuesta de proyecto impulsora es la diputada Carmen Hertz, que está con nosotros. Las palabras de Luis Silva, si esta ley existiese en realidad, fuese parte de nuestro marco legal,
¿sería considerada negacionista? Mire, el proyecto de negacionismo nuestro es muy preciso y dice relación al modificar el Código Penal con tipificar como delito la justificación, aprobación o negación de los crímenes de lesa humanidad de los cuales dan cuenta los 4 informes de las comisiones nacionales y cualquiera que vaya a ser posteriormente, que entre paréntesis además están avaladas por múltiples resoluciones judiciales. Eso, además, provocando un resultado. Lo hicimos igual que los alemanes, como delito de resultado, en el sentido que esa justificación, aprobación o negación de ese hecho concreto cause un problema en el orden público o bien vulnere la honra o dignidad de las víctimas. Por lo tanto, la opinión del señor Silva no cae dentro del marco de nuestra ley de negacionismo. La opinión del señor Silva es una brutalidad, ¿no es cierto? Y por eso reivindicado lo que ha señalado con tanta precisión el presidente Boric. Además, lo que dice Mauricio, en relación a que hoy, ¿no es cierto?, tengamos una fuerza política con gran apoyo ciudadano que se identifica con quienes propiciaron el exterminio y con quienes ejecutaron el exterminio, es grave. Y las razones son muchas, Eduardo. Una voy a señalar. Los 30 años transcurridos desde que se recuperó la democracia, que entre paréntesis no se recuperó por un lápiz, se recuperó por una ciudadanía organizada y resistente a la dictadura. Eso fue lo que permitió que se terminara la dictadura. La falta de memoria durante todo ese periodo es evidente. En memoria nosotros tuvimos un déficit brutal, porque memoria no es inaugurar un memorial por aquí, otro por allá, en lugares por donde no pasa nada. Memoria significa que la verdad de lo que ocurrió en una sociedad que sufrió la opresión como la nuestra se sociabilice, cuestión que nunca se ha hecho. Porque los informes de las comisiones son mamotretos que las leen los expertos. Las resoluciones judiciales las conocen los abogados y los familiares. ¿Qué es lo que se debe haber hecho y lo que se debería hacer? Es sociabilizar lo que aquí ocurrió. ¿Qué fue el actuar de los agentes del Estado? De ese Estado que, según el señor Silva, condujo tan eficientemente Pinochet. Ese Estado fue un Estado terrorista, un Estado que tuvo agentes que actuaron en pleno toque de queda secuestrando opositores políticos, llevándolos a centros clandestinos, torturándolos y asesinándolos en la clandestinidad. ¿Quién sabe eso? Las violaciones a los derechos humanos acá son un número. Eso debería enseñarse en los colegios y sobre todo en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, se perdió la memoria. Tuvimos muy poca memoria en los 30 años de transición, ¿sí? Muy poca memoria. Tuvimos verdad poca, como dije, no es sociabilizada, por lo tanto, la verdad histórica es complicado instalarla. Y justicia, por favor, en la medida de lo posible. Es que ahí, entiendo, entonces para separar la conversación, si la ley de negacionismo estuviese vigente, las palabras de Luis Silva no caerían, no serían constitutivas de delito, no iría a la cárcel, no habría sanción. Una opinión. Y respecto del análisis más profundo de por qué estas cosas, hay una base de ciudadanía que apoya o que justifica el actuar de la dictadura, tiene que ver con la escasez de memoria, ¿cierto? Con lo poco que revisamos nuestra memoria o con la miramos muy de reojo, la hemos ido metiendo debajo de la alfombra. ¿Coincide con esa mirada que tiene la diputada Carmen Hertz? ¿Usted, diputado, agregaría otro factor al por qué mucha gente hoy día apoya lo que sucedió con Pinochet? Lo que pasa es que ¿tú te refieres a la encuesta o a la elección de republicanos? Porque acá se ha hablado en particular a la encuesta del por qué hoy día un 36% de los chilenos justifica que el 11 de septiembre del 73 se haya llevado a cabo un golpe de Estado que tuvo después una sangrienta dictadura. Bueno, es que lo que pasa es que lo que es la sangrienta dictadura es una parte que viene después del golpe. Los hechos que llevaron a que existiera el golpe históricamente son conocidos por todo el mundo. Y lo que yo entiendo es que la encuesta iba a eso. No si Pinochet lo hizo bien, mal. Yo creo que en gran parte del país la gente está de acuerdo de que Pinochet fue un dictador. Y también creo de que mucha gente que votó por republicanos ahora no votó por republicanos porque sea pinochetista y porque esté de acuerdo de lo que pasó con la violación de derechos humanos haya estado correcto. Yo creo que mucha gente está en contra de eso. La mayoría de la población. Pero ambas son fotos. Y creo que sí hay que trabajar en el futuro para tener memoria, para que nunca más vuelva a pasar. ¿Qué me pasa a mí sobre los proyectos?
con un proyecto como para sancionar el negacionismo, ¿podemos evitar que en el futuro vuelva a pasar algo así? No. Cuando un país se enfrenta, como nos hemos enfrentado los últimos 4 años, la violencia en algún momento explota para la izquierda o la derecha. Si nosotros como país no logramos dialogar, no nos logramos sentar, reírnos y poder volver a ser una familia, porque finalmente ese es nuestro país. Y todos los países son así. El riesgo latente de que pueda volver a suceder algo así siempre va a estar, aunque tengamos la mejor legislación del mundo. Porque la violencia es como un germen. Basta que tú le pongas ciertas cosas, temperatura, humedad, preciso, ¡fum!, te aparece. Claro. Entonces, tenemos que avanzar para ese camino. Cuando aparecen voces en contra de legislar respecto del negacionismo, uno de los principales argumentos es que se atenta contra la libertad de expresión. Es decir, una persona que se considera pinochetista dice, ¿por qué yo no puedo decir que soy pinochetista? Me están coartando mi libertad de expresión. ¿Qué visión tiene usted, diputado Ayarzo? Luego quiero la diputada Hertz. O sea, de hecho, este proyecto ya fue presentado en su oportunidad y fue declarado inadmisible. No fue declarado inadmisible, fue aprobado, diputado, por la Cámara de Diputados y la derecha lo envió al Tribunal Constitucional. Ya, El Tribunal y ahí- Constitucional lo declaró inconstitucional. Ya, perfecto. Perfecto. O sea, es inconstitucional ese proyecto. Me imagino que ahora se mandó mejorado para que no pase eso. Por supuesto, no es inconstitucional a nuestro juicio, en absoluto. O sea, pero si es el mismo proyecto, o sea, se va a mandar de nuevo al tribunal y de nuevo va a ser inconstitucional. Entonces, es una pelea que tenemos ahí y es constante. Yo creo que aquí falta diálogo, falta justicia, que eso es lo primero que hay que mostrar. Lamentablemente, se ocultaron muchas cosas, se negaron muchas cosas, y eso es verdad. Y aquí hay familiares desaparecidos que no saben dónde están sus familiares. Yo tengo familia que sufrió, y eso no lo voy a negar. Y yo creo que falta cultura también, falta educación. Imagínate, mi familia, por ejemplo, mi abuelo fue militar, tengo un padre que fue carabinero y tengo familia que tiene familiares desaparecidos. Sí. Esa es la realidad de Chile. Yo creo que eso tenemos que abrirnos a hablar y a discutir cómo corresponden las cosas. Pinochet fue un dictador, se cometieron violaciones a los derechos humanos. Hay gente que es pinochetista y que va a defender ese legado. Yo ¿Y creo que un proyecto contra el negacionismo nos ayuda a no repetir la historia? El diputado Carter dice que ¿Me no. lo pregunta a mí? No, al diputado Oyarzo para cerrar con él. No, yo creo que no. No nos ayuda. Ok. Diputada Carmen Hertz, respecto de las críticas en torno a la libertad de expresión, ¿qué le dice Bueno, usted? en primer lugar, por cierto, que un proyecto de ley sobre el negacionismo no es el factor disuasorio para que las atrocidades que se cometieron vuelvan a cometer. Yo creo que es el peligro de que el sector de la extrema derecha puede repetir perfectamente lo que ocurrió si lo estima necesario, entre comillas. Ese es el gran peligro que vivimos como sociedad. Respecto a su pregunta a la posible o probable colisión entre la libertad de expresión y el negacionismo, no es tal. El derecho internacional hace mucho tiempo que zanjó esa supuesta, ¿no es cierto?, colisión. ¿En qué sentido? La libertad de expresión tiene como límite la dignidad y honra de las personas, porque si no, no existiría ni el delito de calumnia ni el delito de injuria. El negacionismo en todas las sociedades que han sufrido opresión, vale decir, ejemplo, Alemania, Israel, Uruguay, Grecia, República Checa, Bélgica, España, por nombrar algunos, en todas está sancionado el negacionismo. ¿Por qué, Eduardo? Nosotros lo hacemos además como delito de resultado, porque el negar los crímenes de exterminio y decir que son algunas cosas, como dijo Luis Silva, que ocurrieron, el justificarlo o aprobarlo no es un posicionamiento personal, eso es un posicionamiento activo al lado de quienes perpetraron esos crímenes y al lado de la impunidad. Y eso es extremadamente peligroso para el conjunto de la sociedad, porque cuando estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, no es un lugar común, no es algo que se ha repetido tanto que no da cuenta de qué es. Claro. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se protege? Se protege no solo la vida, no solo la integridad física y psíquica, no solo la libertad, ¿ya? Que es lo que, perdón, para terminar, lo que protege. Protege la condición humana, ni más ni menos. Eso es lo que protegen los derechos fundamentales, la condición humana. Y negarlos o justificarlos
adentra contra el sentido colectivo, porque la sociedad, es cuestión que parecen desconocer aquí los actores políticos, tienen derecho a la verdad y a la memoria colectiva, establecido eso por las Naciones Unidas. Sí. No por mí en un arrebato, no. Las Naciones Unidas han establecido, la sociedad tiene derecho, señores, a su memoria, y tiene derecho a la verdad, tiene derecho a la justicia y tiene derecho a la dignidad. Diputado Carter. Sí, yo creo que y tengo que rebatirle un punto a la diputada Hertz. Nadie en la derecha, ni la extrema derecha, ni la mediana derecha está pensando en un golpe de Estado. Nadie. Y encuentro que eso es una acusación al voleo injusta. Yo puedo estar en desacuerdo con usted, diputada. Usted es comunista y yo soy de derecha, soy de la UDI. Pero yo jamás diría que usted es golpista. Independiente de que el día siguiente del estallido social, su presidente, el señor Tellier, pidió la salida de Piñera, cuando todavía no sabíamos lo que pasaba. Por lo tanto, a eso me refería. Ningún proyecto va a poder lograr lo que tenemos que hacer realmente en la mesa de la casa. El 73, el estallido social, dividieron los hogares en buenos y en malos. Y en Chile no somos buenos ni malos, somos todos iguales. Podemos tener diferencias, pero somos todos iguales. Diputado, respecto a este punto no se trata de buenos o malos. Respecto al golpe, al golpe del 73, el golpe del 73 no fue un golpe que pidió la ciudadanía. Yo no he dicho eso. Fue una sedición financiada por una potencia extranjera. Potencia extranjera que pagó a quienes propiciaron el golpe, les aumentó las arcas de manera bastante potente, ni más ni menos. Ahí el patriotismo desapareció. Diputada, pero déjame terminar. Había financiamiento para la sedición, sabotaje diario, acaparamiento. Eso es lo que hubo. Y el golpe de Estado contra Allende, que fue de lo peor, digamos, que puede haberle sucedido al conjunto de la humanidad, y por algo Allende es una figura, ¿no es cierto?, simbólica en el imaginario colectivo, no solo de este país, en el imaginario colectivo mundial, sí, por lo que ocurrió. Entonces yo no he dicho también que había ustedes, escasez de alimentos, también había, digamos, las cosas... Por supuesto, yo lo acabo de decir, había acaparamiento, sí. Todos los alimentos inmediatamente aparecieron. Había acaparamiento, había sabotaje, déjame terminar. Habían además atentados contra militares. Asesinaron al comandante en jefe, René Schneider, asesinaron al edecán del presidente Allende. Eso hicieron las organizaciones paramilitares de derecha, financiados por la CIA, por los Estados Unidos, que no lo digo yo, lo dice el informe Church de la Subcomisión de Investigaciones del Senado norteamericano, ni más ni menos. Están todos los documentos desclasificados. Eso fue el golpe de Estado. Y el golpe de Estado fue contra un pueblo, además desarmado, al que humillaron, al que encarcelaron. Desde Arica a Magallanes, en cada una de esos lugares hubo poblados que se transformaron en cárceles. Eso le pasó al pueblo de Chile. Diputada, entonces eso no es tema de opinión, es un tema de hechos frente a los cuales uno tiene que tener una posición muy clara, muy ética, porque, por ejemplo, ¿usted cree que en Alemania, en relación al Holocausto, esto se discute en la mesa de la casa? A ver si se ocurrió o no ocurrió, si el partido nazi tuvo tal o cual. No es discusión. Claro, no es discusión. Réplica al diputado Carter, se la pido muy breve, por favor, diputado. No, es súper simple. Acá lo que le estoy diciendo a la diputada, de que ella habló hacia el futuro. Ella puso un condicional, que ella no le extrañaría que si fuese necesario la extrema derecha, lo volvería a hacer. A ese punto me estoy refiriendo. Solamente eso. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato en esta noche de viernes con más Tiempos Violentos aquí en VIA. Que no se vayan, ya regresamos.